¿Cómo estás, Memo? Hola amigo, ¿cómo estás? Bienvenido al Súper, podcast a gusto, Historias que gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí. Ayudan. Al contrario, estoy muy contento que hayas aceptado la invitación. Previo a este video les estaba platicando un poco de tu vida y me da muchísimo gusto que tú seas el primer invitado de este video podcast. Muchas gracias y me gustaría que iniciáramos presentándote un poco quién es Ernesto Vargas. Claro que sí, pues de entrada es un privilegio estar acompañándote hoy en esta entrevista. Me da muchísimo gusto y desde luego mucha emoción ser parte del podcast que estás lanzando. Y bueno, pues empezamos por el principio. Mi nombre es Ernesto Vargas, yo soy jefe de destilación de la microdestilería Cuatro Volcanes, que se encuentra en Zaragoza, Totolac. Siempre están bienvenidos. Siempre son bienvenidos, están invitados. Y si no lo conocen, pues nosotros somos una microdestilería que produce varias cosas ya. Lo que más se ha escuchado por allá afuera ha sido el whisky, el ron, las ginebras, pero también tenemos una absenta, estamos haciendo vermuts. Entonces, de alguna manera, pues es un proyecto, es una destilería experimental, ¿no? Ahora que lo pienso así un poco más detenidamente, pues todo lo que hacemos lo estamos haciendo como con este espíritu de innovar, ¿no? Aunque evidentemente nosotros pues no estamos inventando destilados que no existieran. El esfuerzo, el compromiso, digamos, lo que nos motiva es a poner destilados que la gente no ha podido probar con este perfil, con esta historia, con esta infusión de la tradición mexicana y que de alguna manera pues capture la historia, la esencia, nuestra identidad como gente de Tlaxcala. ¿Eres tú originario de Tlaxcala? ¿Aquí naciste? Mi mamá es de acá, toda la familia de mi mamá vive al lado de donde está la destilería. Este barrio es el barrio de Zaragoza. Anteriormente pues era parte de una comunidad de ejidal. Y realmente pues estamos familiarizados, y cuando digo familiarizado lo digo que de manera sanguínea. Somos parientes de muchas de la gente, de las familias que están acá. Ya tú sabes que las familias crecen. Entonces todo el lado de mi mamá aquí está. O sea, todos los tíos viven en este barrio, los primos aquí andan. ¿Y fue aquí donde naciste? Yo nací en la Ciudad de México. Yo nací de hecho en Coyoacán. Por azares de la vida, ¿no? Porque allá estaban mis papás trabajando. Ambos son profesores de profesión, maestros de profesión, entonces les tocó trabajar en esa época allá me tocó nacer. Yo realmente no crecí en la Ciudad de México, yo crecí más en el lado de la Sierra Norte de Puebla, del lado de Huauchinango abajo. O sea, hay un municipio que se llama Pantepec y un pueblito que se llama Mecapalapa. Ahí es donde yo crecí, y en otro pueblito todavía más chiquito que se llama El Carrizal. Y bueno, mis abuelos tenían un rancho ahí que está en un pueblo pues no es pueblo, pero en una parte que se llama Cerro Verde. Entonces era una zona muy rural. Yo no crecí en una zona urbana, yo no crecí en la Ciudad de México, ni siquiera crecí. Tlaxcala es una zona urbana para mí, ¿no? Es una ciudad pequeña, pero no deja de ser pues una población bastante grande. Entonces, parte de tu niñez estuviste ahí en la Sierra Norte de Puebla. Hasta los 11 años, yo estuve en pueblos muy pequeños, ¿no? ¿Y qué recuerdos tienes de esa niñez? Hay muchos, o sea, y son cosas que definitivamente te definen como persona. De las cosas que te puedo decir que hoy están como muy presentes, que están muy latentes en lo que hacemos. Por ejemplo, nuestro ron se hace con panela de la Sierra Norte de Puebla, de esa región, y parte de la panela, gran parte de esa panela viene justamente de los pueblos donde yo crecí como niño. Es una panela muy distinta a la que hemos encontrado en otros lados, y obviamente pues uno desarrolla un aprecio por las cosas que uno creció, ¿no? Y también es una cuestión de calidad, o sea, no deja de ser simplemente una cuestión de preferencia subjetiva o personal. Claro. Y tengo una pregunta, me llama mucho la atención, de qué es lo que soñaba Ernesto de niño, qué es lo que quería hacer, qué es lo que le apasionaba o se visualizaba en un futuro. Pues ese es un poquito complejo el tema, porque mira, aunque mis papás eran maestros de educación primaria, siempre fueron personas que tienen este lado del activismo como una parte muy importante en ellos. O sea, yo me acuerdo
O sea, yo me acuerdo de las memorias que tengo como niño, un niño de 4, 5, 6 años, ¿no? O sea, era que mi papá pues iba a los pueblos y cuando había algún familiar de sus conocidos enfermo, él lo sacaba al hospital. Mi mamá dándole de comer a la gente que pasaba en la calle pidiendo pues un poquito de ayuda, ¿no? Me acuerdo que había ese sentimiento de solidaridad, ¿no? Ese sentimiento de... ¿Creciste en un ambiente altruista sí, con tus papás? Pues, no sé si altruista, amigo, porque mis papás no tenían como los recursos infinitos, eran maestros, o sea, y desafortunadamente, incluso hoy en la actualidad, pues un maestro tiene esa situación un poco castigada, ¿no? Deberían ganar más por el trabajo que hacen, es un trabajo muy importante, el educar, ¿no? Y que ayuda bastante al futuro de nuestro país. Esa es, digamos, la fundación más importante de cualquier sociedad, la educación, ¿no? Si tienes un sistema educativos y tienes unas escuelas públicas que están castigadas, pues difícilmente pueden hacer un trabajo extraordinario, ¿no? Y aún así hay gente que lo hace, y yo soy testigo de eso. Mis padres eran de esos maestros que se quedaban a trabajar mucho más de las horas que les indicaba su empleo, ¿no? ¿Y alguna vez quisiste seguir ese mismo camino de tus padres y ser maestro? No necesariamente el de la profesión de maestro, aunque sí me ha tocado en muchos momentos ser como instructor, no necesariamente maestro, pero sí me ha tocado y lo disfruto mucho cuando me toca estar frente a un grupo y compartir un poco. Pues a veces son historias, a veces es educación más académica, ¿no? O sea, dar una clase de algo en particular. Ahora con el tema de la destilación, seguido nos piden clases maestras de el tipo de destilación que hacemos, el proceso que seguimos, ¿no? Y eso me gusta mucho compartir y poder, de alguna manera, pues, abrir el horizonte de la gente de ciertos temas, ¿no? El tema de ser profesor, la verdad es que nunca me llamó la atención, de ser maestro como tal, pero el tema de siempre ser una persona solidaria y tener como un sentido humano, siempre me gustó. Y de hecho, justamente por eso estudié terminando filosofía y humanidades. Uh-huh. O sea, mucha gente cuando llega a la destilería cree que yo soy ingeniero en alimentos o que estudié a un proceso mucho más cercano a lo que involucra la destilación. La verdad es que yo estudié filosofía y literatura. Entonces, esa es tu profesión, esto fue lo que estudiaste. Eso fue lo que estudié. Platícame, ¿dónde fue donde estudiaste? Tuve la fortuna de estudiar aquí en Puebla, en la Universidad de las Américas, y pues estudié una carrera que desde el principio yo sabía que difícilmente iba a ejercer, porque si estudias humanidades, si estudias filosofía y literatura, pues ¿cómo ejerces eso, no? O sea, nadie anda buscando humanista con experiencia, ¿me entiendes? Más sin embargo, creo que fue la fundación que más ha de alguna manera definido lo que yo quiero hacer en la vida. Entonces, y que conectó parte de la infancia que yo te comentaba de tener este hogar y esos padres que eran muy humanistas, que eran muy solidarios, que tenían una conciencia muy clara de la desigualdad social. O sea, esa parte creo que fue también la que me motivó mucho a dedicarme. Porque, por ejemplo, justo antes de entrar a la universidad, yo era muy bueno, por ejemplo, en la clase de cálculo, interesantemente, ¿no? Y de niño yo no era muy bueno con los números, pero ya cuando llegué a la época de la prepa, me volví mejor con los números. Entonces yo pensé que tal vez una ingeniería tenía más sentido, ¿no? Porque no me costaba tanto, ¿no? Entonces, sí recuerdo tener esta como reflexión, de tomarme el momento para reflexionar qué es lo que quería hacer con mi vida. Y me acuerdo que fue una decisión muy deliberada, que yo quería dedicarme a tratar de crear un poco de cambio social. ¿Y recuerdas alguna experiencia bonita en la universidad que te haya marcado tu vida? ¿Tú estuviste viajando de Tlaxcala a Puebla para ir a la universidad? ¿Vivías allá? ¿Cómo era esa parte? No, en realidad, y te lo digo con toda la franqueza, la verdad es que la universidad a mí sí me cambió mucho, sí fue en muchas maneras, ¿no? O sea, estudiar en la Universidad de las Américas fue definitivamente un privilegio. O sea, es una universidad, pues todo el mundo sabe acá, ¿no? Es una universidad privada, es una universidad que tiene una comunidad académica muy interesante. En el momento en el que yo estuve era particularmente interesante porque era Palou, el rector, y él venía como muy comprometido al tema de las humanidades y la literatura. De hecho, me acuerdo que en el tiempo que yo estuve, Gabriel García Márquez visitó la universidad. Entonces, tú imagínate, haber tenido la oportunidad de tener a alguien tan grande en el mundo de la literatura en ese momento, que era
Gabriel García Márquez visitando. Y yo me acuerdo que, por ejemplo, nosotros, como éramos parte del Departamento de Literatura y Humanidades, nos llevaban a eventos a la Ciudad de México, cuando fue la Feria Internacional. Tuvieron aquí algunos eventos en Ciudad de México. Se lanzó una revista desde la universidad, nos involucraron hasta cierto punto. Entonces fue definitivamente un momento que sí me hizo crecer. La verdad es que no solo por el tipo de clases o de educación que recibí, sino también el hecho de haber conocido compañeros que estaban como muy metidos en este tema de la filosofía, gente que estaba muy metida en el tema de... Incluso me acuerdo que de mis mejores amigos, o sea, algunos estudiaban Derecho, otros estudiaban Diseño, otros estudiaban Arquitectura. O sea, el haber tenido esa exposición, el haber podido conocer, convivir con este tipo de gente. ¿Conociste más cosas de sus profesiones? ¿Tú también pudiste aportarle algo de lo que habías estudiado, aprendido? No, a mí me queda claro que el haber estudiado en esa universidad me abrió muchas puertas, o sea, para ponértelo de manera más simple, ¿no? O sea, el que tú estudies en una universidad con ese tipo de comunidad, con ese tipo de gente que estudia allí, con el tipo de gente que imparte clases allí, con el tipo de eventos a los que te invitan a ser parte de, definitivamente me abrió muchísimas puertas, me dio una visión muy distinta de lo que podía hacer, del potencial que tenía para hacer. Y al final del día, pues queda en uno decidir qué es lo que quieres hacer con esas oportunidades. Y yo siento que crecí mucho, yo siento que aprendí muchísimo. Ahí aprendí, hay una de las cosas que a lo mejor debería mencionar, es que ahí es donde le agarré más cariño, por ejemplo, a la idea de escribir, y de vez en cuando me gusta escribir. No lo hago tan frecuentemente, también desde luego el ejercicio de leer, ¿no? de volverte un lector habitual, ¿no? de hacerlo constantemente, de hacerlo parte de quien tú eres, también viene de esos días de universidad. Y que es una etapa, pues para algunas personas complicada, porque es cuando menos dinero puede tener una persona cuando está estudiando su universidad. Y tú viajabas del diario a la ciudad de Puebla, vivías allá. A mí me tocó, fue un poquito de mezclas, porque por ejemplo, la mayor parte del tiempo sí estuve viviendo. De hecho, al principio incluso gracias a una beca pude vivir también dentro de la universidad, en el campus, en uno de los dormitorios que ellos tenían y tienen todavía, ¿no? Fue una experiencia increíble poder convivir con los chicos de otras carreras, ¿no? Escuchar un poco su visión de cuál iba a ser su vida profesional. Y pues muchos de ellos eran, por ejemplo, estudiaban economía o alguna ingeniería, y era muy distinto a lo que yo quería en mi vida, ¿no? O sea, me motivaban cosas bien distintas, pero también era importante como ver por qué eso era importante para otra gente, ¿no? O sea, el poder contrastar tu visión de la vida con la visión de otras personas. Y también se formaron amistades que siguen, ¿no? O sea, muchos de mis mejores amigos son de esos días, y tengo amigos en Monterrey, en Culiacán, gente que era de Guanajuato, gente que era de Chiapas, y que de repente, o sea, no hablas con ellos por mucho tiempo y vuelves a conectar, y era como si estuviéramos en la universidad hace 2 semanas. ¿Recordabas el momento? Sí, esos son amistades muy duraderas, como amistades muy apreciadas para uno, porque son en esos momentos en que tú también te vas formando como persona, ¿no? Vas decidiendo quién vas a ser y qué vas a hacer. ¿Y fue difícil para ti esa parte de dejar a tu familia para irte a vivir a otra ciudad, con otras personas, otras costumbres? ¿Recuerdas algo de eso? Sí, no, mira, la realidad es que no fue tan difícil, y te voy a decir por qué, que es parte también un poco de mi historia, ¿no? La secundaria yo la hice en un internado, era un internado solo para varones. Entonces yo salí de mi casa como tal a los 11 años. Y o sea, ese fue el momento en que realmente fue difícil para mí desprenderme de mi familia. Pero al llegar a la universidad yo estaba como ya listo para ese momento, ¿no? Yo estaba listo para explorar, para conocer, para salir. Camino, ¿no? Sí, ¿no? Y de ir como... Yo ya, hasta cierto punto, creo que podríamos decir que ya tenía cierta independencia, cierta autonomía. Yo ya sabía estar solo, por mi cuenta, de alguna manera. No fue nuevo para mí. Pero tocabas un punto hace un rato, tocabas este punto sobre... Es un momento difícil porque no tienes dinero. Eso definitivamente fue un caso para mí, porque muchos de los estudiantes de la Universidad de las Américas, pues eran personas que venían de familias bien, entonces llegaban con posibilidades carro, económicas, ¿no? Definitivamente llegaban con carro, con cierto presupuesto que les daban sus familias para la semana, y evidentemente pues no era el caso mío, ¿no? O sea, era mucho más apretado. Y yo me acuerdo, o sea, que llegaban momentos de que
pues me daban ganas de ir a echar fiesta, pero pues yo no tenía el dinero que tenían muchos de ellos. Entonces me acuerdo que llegó un momento en que yo les ayudaba a los trabajos y cobraba, ¿no? Entonces decía, no, pues necesito un ensayo. Pues, ¿de cuántas páginas? No, un ensayo de 4 páginas. Me acuerdo que 2 o 3 veces, eso fue como yo hice dinero, ¿no? Ayudándoles a redactar o corregir algún ensayo. Nuevas entradas de dinero. También me acuerdo que en esa época, por ejemplo, yo era muy bueno con las computadoras. Digo que había la posibilidad de que pudiera ser ingeniero, ¿no? Entonces me gustaba armarlas, desarmarlas, ponerles más memoria RAM, cambiarles la tarjeta de gráficos, o sea, cosas muy bobas realmente, pero de alguna manera pues era un conocimiento técnico. Entonces me acuerdo que mi papá acababa de llegar a trabajar a la ciudad de Puebla, porque mi papá sí es poblano, él es de la Sierra Norte, ya lleva varios años residiendo en la ciudad de Puebla, y me dijo, oye, yo tengo un montón de maestros que son re malos con la computadora y estarían dispuestos a pagar si alguien les hiciera pues todo el trabajo de imprimir sus boletas y sus creo que le llaman ellos como... Es básicamente un reporte anual que nos entregan las calificaciones de todos sus grupos, ¿no? Es como un vaciado de todos los datos. Y le digo, no, pues yo se los hago. Dicen, pues bueno, tú diles cuánto les cobras. Y no me acuerdo cuánto les cobraba, pero eran como 150 pesos por una hojota, ¿no? Pero pues eran... ¿Estás de acuerdo que 150 pesos cuando eres estudiante puede parecer mucho dinero? No, y era mucho dinero, mira, te voy a decir, y esto es chistoso porque yo me acuerdo claramente de esto. Eran escuelas donde había 12 o 15 profesores, entonces algunos de ellos tenían hasta 2 grupos. Entonces eran 15 profesores y tenían, digamos, de un grupo. Ya ahí yo me ganaba como 3,000 pesos. En un rato. En un rato yo iba y les hacía y les imprimía, les hacía su captura de datos y vámonos. Y sin todavía tener un título, sin todavía tener un nombre, un prestigio. ¿Crees que ese sería uno de las recomendaciones que le darías a los estudiantes? No, definitivamente. ¿Qué les podrías recomendar algo relacionado con lo que acabas de decir? Creo que son varios puntos, pero uno que a mí me parece que es fundamental es el ser una persona de utilidad, o sea, ser una persona que de alguna u otra manera estés ayudando a resolver las necesidades de tu familia, de tu comunidad, o incluso personales, ¿no? O sea, si necesitas un nuevo uniforme, si necesitas una nueva computadora, buscar maneras de que tú de alguna manera resuelvas y contribuyas a cubrir esa necesidad, ¿no? O sea, que no siempre sea una persona dependiente y que... De tus padres. Y de alguna manera lo que decimos en México, ¿no? Que seas inútil, ¿no? O sea, vuélvete una persona útil, independientemente si tenga la necesidad o no la tenga necesidad, porque no solo tiene que ser una necesidad personal, pero puedes ayudar a resolver problemas familiares, o de la familia, de la unidad familiar, pero también de tu comunidad, ¿no? O sea, tenemos muchos problemas en México, ¿no? Desde cosas muy, muy simples, como a lo mejor ayudar a un vecino que tenga ahí alguna necesidad, hasta cosas como resolver cosas más comunitarias, ¿no? Por ejemplo, una cosa que me acuerdo que hice cuando yo todavía estaba en la prepa, ahorita diciendo a lo que me estabas comentando. Entonces, cuando estaba en la prepa, aparte de ir a la prepa, yo tomé clases de inglés y de computación, de tecnología. Lo que ahora ya se llama, creo que información de la tecnología, ¿no? Ajá. Entonces, y digo que me gustaba mucho eso de las computadoras, entonces yo desarmaba. Entonces me buscaron amigos del pueblo de mi papá, que te digo que es allá por Pantepec, que es Mecapalapa, y me pidieron una clase de computadoras porque no tenían ni el menor conocimiento, o sea, la clase más básica de computadora. Me acuerdo que me fui un verano, de esos donde no tenía clases, y les di la clase, y yo tenía, pues, ¿qué? 19 años, ¿no? Y ya estaba dando una clase de computación. Wow. Y les gustó mucho, aparte, encima de eso, les gustó mucho. Qué padre que teniendo 19 años pudiste buscar otras oportunidades para tener ingresos, no depender de tus padres. ¿Y sales de la universidad a los cuántos años? Pues creo que a los 22, si no estoy equivocado, a lo mejor un poquito antes, porque yo siempre fui adelantado. Siempre estuve un año adelantado, entonces cuando todos mis amigos tenían ya los 19, yo a los 18, ¿no? Entonces a los 22, si no estoy equivocado. Sales de la universidad. Sí. Y entras al mundo laboral. Sí. ¿Recuerdas cuál fue tu primer empleo formal? Sí, porque justo terminando la universidad en 2008, yo me fui para Canadá. Yo ya había ido a Estados Unidos, me gustó. Visité Canadá en uno de estos días que estuve en Estados Unidos. Me gustó mucho. Y en una de esas decisiones, pues, de joven, ¿no? De querer
explorar el mundo. Decidí que me quería ir a Canadá. O sea, saliendo de la universidad luego. Luego. ¿Y tenías familiares allá? ¿O? No, convencí a un amigo y tenía una novia en esa época. Ajá. Convencí a un amigo, pues, el que creo que estaba recordando hace un rato, un amigo de Culiacán, y él también dice que estaba listo como... Él estudió arquitectura también en la Universidad de las Américas, y me dice, yo también me voy contigo, vámonos a Canadá. Y nos fuimos a Canadá y nos fuimos a Montreal. ¿Y sabían qué iban a hacer? No. ¿O solamente querían irse? Queríamos ir, de alguna manera, como era echarte a la aventura de alguna manera, ¿no? Me acuerdo que él sí tenía unos amigos que ya vivían en Canadá, que eran amigos cercanos de él de Sinaloa, y que ellos trabajaban en una fábrica donde se hacían los marcos de esas impresiones que se parecen como pinturas, ¿no? Uh-huh. Pero pues ya todo podemos ver en museos y todo eso, ¿no? Más bien como las que decoras, por ejemplo, no sé si llegas a un restaurantito y está una taza de café y una torre de Eiffel, así como ese tipo de impresión en canvas. Uh-huh. Y ya nosotros lo que teníamos que hacer ahí, porque nos metimos a trabajar ahí gracias al amigo de mi amigo, nos consiguió trabajo y era una nave gigantesca donde casi todos los trabajadores eran o de India o de Colombia o mexicanos. Y ese fue mi primer trabajo. Fue armando cuadros decorativos. O sea, tenías que hacer el marco de madera, te daban impresión, era como en lona, tipo lo que llaman canvas. La tenías que, básicamente, usábamos unas grapas, lo grapabas, una pistola de grapas, le ponías sus protecciones en la esquina, le ponías su caja y lo emplayabas y ese fue mi trabajo y ganábamos súper barato, o sea, súper explotados, pero también éramos migrantes, ¿no? O sea, y éramos chavos saliendo de la universidad. ¿Y recuerdas qué fue lo primero que te compraste con tu primer sueldo? Una cerveza, me acuerdo que fuimos por una cerveza que teníamos, o sea, todos llevamos un poquito de ahorro de nuestro dinero. Me acuerdo que para irme, en esa época yo ya tenía una camioneta que había ahorrado dinero, mis papás me habían cooperado y del dinero que yo había hecho de mis trabajitos. Uh-huh. Teníamos una camioneta, que vendí justo antes de irme a Canadá, entonces yo llevaba, pues, no mucho dinero, pero llevaba algo de dinero, ¿no? Llevaba, no sé, ¿qué te gusta? Unos $3,000, $4,000, ¿no? Que era como que con lo que yo llegué para, pues, no llegar sin nada, ¿no? Uh-huh. Y compraste una cerveza, entonces. Y me acuerdo que con el primer cheque que nos llegó, que nos pagaron de la fábrica de cuadros, fuimos era una especie como de Oxxo, ¿no? Le llaman una tienda de conveniencia, un mini super, y había unas cervezas que eran baratísimas, ¿no? Y había esa marca, no me acuerdo exactamente, creo que Monsoon o algo así es la marca. Tenía dos versiones, una que era de 4.5 y otra que era como de 9 o 10 o 11 grados de alcohol. Y costaban como, la diferencia era mínima. Y dijeron, no, pues vamos a comprarnos la de 11 para que nos pegue, ¿no? Y gastemos menos. Y sí, me acuerdo que eso fue como lo primero que hicimos y nos echamos nuestras chelas con el dinero que nos habíamos ganado de nuestro trabajo, ¿no? ¿Y qué tiempo después estuviste en Canadá? ¿Cuántos años tú estuviste? No, realmente en Canadá estuve muy poco. La realidad es que era muy frío, era caro vivir allí, la renta era cara. El salario, pues como éramos chavos, era muy poco. ¿Extrañabas tu gastronomía de México? Siempre se extraña. Yo creo que el mexicano es de esos migrantes que, aparte de extrañar muchísimo a su familia, que es lo más importante siempre que sales, es tu hogar, tu familia, siempre lo que más extraña después de eso, pues es la comida, ¿no? O sea, claro. Nadie te va a servir una barbacoa, nadie te va a servir unos tacos al pastor, nadie te va a servir una semita, nadie te va a servir un pipiano, ¿me entiendes? Esas cosas se te hacen agua a la boca porque sabes que nadie te lo va a servir como te lo sirven en tu pueblo, en tu casa, ¿no? Creo que son de las primeras cosas que llegas a hacer cuando llegas a tu país, ¿no? Tratas, ¿no? Y lo primerito que buscas, yo creo, mexicano, y aquí yo creo que mucha gente que se ha ido a vivir al extranjero o que se va a identificar, lo primero que buscas en el nuevo país es dónde está el restaurante mexicano más cercano para ver si pueden vender algo que sea lo más parecido a lo que estás acostumbrado a comer. Y bueno, obviamente nunca es igual, eso nos queda claro todos los que hemos vivido fuera de México, que pues los tacos nunca saben igual, las salsas nunca saben igual, pero por lo menos te quita ese vacío, esa necesidad. Algo similar a tu comida. Sí, es algo que pues de alguna manera también te alimenta el alma, porque lo que estás trayendo toda tu tierra, ¿no? Tu familia, no solo es comerte un taco, es tener esa conexión con lo que más quieres. Y eso es bonito. Y pasaste entonces poco tiempo en Canadá, ¿y qué siguió después de tu vida? Después me aventé, para no hacerlo tan extenso, pero fueron 12 años de
poco más de 12 años de residencia en Estados Unidos. 12 años. 12 años en Estados Unidos. ¿Y pudiste regresar a visitar a tu familia? Sí. ¿O fueron 12 años que no regresaste? No, tuve la fortuna de poder viajar, ir y venir, y venía tanto como podía. Primero, o sea, del lado legal, o sea, del lado de cuestiones legales migratorias, que llegué como con una visa de turista. Afortunadamente yo ya tenía una visa de turista, después apliqué para hacer un cambio, para hacer una residencia condicional, después hice la residencia permanente, y eventualmente me volví ciudadano de Estados Unidos. Y de hecho lo más chistoso es que yo me volví ciudadano de Estados Unidos en mayo de 2018, y en diciembre del 2018 ya estaba listo para regresarme a México. Y todo el mundo, cuando le contaba, sobre todo son mis amigos que no tienen esa fortuna de que no tenían los papeles para estar, nosotros llevamos años que nos den nuestros papeles, que me den residencia, así sea condicional, y a ti te acaban de dar la ciudadanía y ya te vas para México. Pero bueno, eran otras razones, otras circunstancias. Yo siempre quería regresar, ¿no? Y después de 12 años estaba listo para regresar a México. Y justo es uno de los puntos que me gustaría que le platicaras a las personas. Me has compartido en diferentes reuniones que hemos tenido que tú estuviste trabajando en destilerías antes de regresarte a México. Sí. La realidad es que muchos de los años que yo estuve en Estados Unidos, mi trabajo fue más del lado de luchar por los derechos de los migrantes. O sea, cuando yo llegué a Estados Unidos, yo no tenía permiso para trabajo, entonces sí trabajé en destilerías. Eso fue como que la última parte de mi estancia en Estados Unidos, y ya fue con este hobby, con esta intención, pues de tal vez poner un negocio similar, pero en realidad nunca fue como la intención de irme a Estados Unidos, ir a aprender a destilar, ni trabajar en destilería. Incluso cuando empecé como a meterme en el tema de destilación, fue más por conocimiento y cultura general y hobby personal, que con la intención de poner una destilería, sino más bien fue después que empecé yo a alinear un par de cosas en mi cabeza, que me di cuenta que no había un proyecto como tal en México y que podría ser una oportunidad muy buena, no solo de negocio, sino una oportunidad también de contar una historia distinta de quiénes somos como mexicanos y como tlaxcaltecas, ¿no? Claro. Pero bueno, ahorita te cuento eso. Mucho de mi trabajo en Estados Unidos fue como sindicalista, o sea, sacando huelgas, defendiendo los derechos de los trabajadores. Muchos de ellos eran migrantes, no todos, pero muchos eran migrantes. Entonces yo me aventé como 8 años con uno de los sindicatos más grandes de Estados Unidos. Me llevaron a huelgas, a organizar huelgas o sacar huelgas a Miami, a Houston, a Washington DC, estuve en Nueva York, me llevaron a Chicago. O sea, yo estuve haciendo mucho ese trabajo sindicalista, gran parte de mi tiempo en Estados Unidos. Y eso es lo que te decía hace un rato, que evidentemente viene pues de esta educación que recibí de mis padres, ¿no? Que eran mucho más solidarios, que ese tema comprometido con la justicia social. Y al haber estudiado filosofía, ¿no? O sea, llega un punto en que tú dices, ¿a qué me voy a dedicar? Y eso me pareció una profesión que me llenaba, no solo desde el lado económico, sino que sentía que tenía un propósito más importante que simplemente hacer dinero, ¿no? Claro. Y es increíble la cantidad de personas que van a Estados Unidos, que dejan a sus familias atrás. Sí. Y tú les estabas regalando, o les estabas dando tu amor, tu cariño, tu tiempo, ayudando a esos inmigrantes entonces. Sí, pues de alguna manera es un tema muy complicado, ¿no? O sea, el sistema migratorio de Estados Unidos, justo ayer estaba escribiendo, a veces hago un poquito de consultoría para organizaciones en Estados Unidos, todavía me buscan, cosa que agradezco mucho, y por el trabajo que he hecho y la trayectoria que tuve, ¿no? Las huelgas que ayudé a sacar, y después del trabajo que hice con los sindicatos, una de las luchas que siempre fui como un activista, un aliado fuerte, fue el tema de la reforma migratoria, ¿no? De crear una reforma migratoria que fuera humana, porque la realidad es que el sistema migratorio de Estados Unidos es un sistema migratorio que no funciona. ¿Tú como mexicano viviste alguna mala experiencia en Estados Unidos? No, todos los mexicanos nos ha tocado pasar por malas experiencias. Como migrantes siempre tienes momentos difíciles. Esa es la realidad. O sea, creo que muy pocos, sobre todo los que no han tenido la oportunidad, no sé, iba a decir la fortuna, pero no necesariamente es afortunado el caso. Muchas veces son historias muy tristes. La gente que no ha tenido la experiencia de ser migrante en Estados Unidos cree que a veces es ir a ganar lana, ¿no? Como que vas a trabajar y vas a ganar los verdes. Y sí, obviamente hay parte de eso, pero también es una
es una experiencia bastante sufrida. O sea, hay mucha discriminación, hay mucho abuso, hay mucha explotación. Que las cosas son más caras, ¿no? Así como ganas. Así la gente se tiene que sacrificar muchísimo para poder ahorrar. O sea, el costo de vida en Estados Unidos es mucho más caro, ¿no? O sea, si te vas para allá, pues tienes que pagar renta a precios de allá, tienes que pagar la comida a los precios de allá, tienes que comprar tus cositas, ¿no? Tu celular, los pagas en dólares también. Entonces ganas en dólares, pero gastas en dólares. Y encima de eso tienes que ahorrar para mandarle el dinero a tu familia, ¿no? O si quieres ahorrar, si no lo estás mandando, apoyando nada. Pero me imagino que muchos, como la mayoría de la gente que yo conocí, se va con la intención de ahorrar. Entonces es la verdad es una historia de mucho sacrificio, la del migrante. Y muy triste, o sea, hay mucha soledad, hay mucha depresión, y al final del día la gente tiene que funcionar, ¿no? Y que tiene que echar a andar pues esos sueños con los que... Sus proyectos por los cuales se está motivando, ¿no? Así es. Entonces, la verdad es que muchas veces la gente no alcanza a ver la profundidad del sacrificio que hacen los migrantes, pero es mucho. Entonces, una vez que yo llegué allá, yo sabía que, o sea, como yo mismo como migrante, era una causa con la que yo tenía muchísima empatía, ¿no? O sea, y tan pronto tuve la oportunidad, y fue como yo empecé a meterme eso, me llamaron y me dijeron, necesitamos voluntarios, vamos a hacer clases para que la gente entienda sus derechos, también vamos a hacer clases para que la gente que pueda volverse ya ciudadano pueda aplicar para su ciudadanía, también para que la gente que pueda registrarse para votar, que ya son ciudadanos, lo haga. Y dije, no, pues yo ayudo. Entonces yo empecé como voluntario, y después la historia es mucho más larga, pero después terminé pues siendo directores de organización en varias organizaciones, luchando por los derechos de los migrantes, luchando por los derechos de los trabajadores. Y ya los últimos años de mi lado activista fueron en temas de energías limpias, de sustentabilidad, de justicia ambiental, o sea, de poner primero a la gente más impactada en temas de contaminación, y crear cambios de política pública para que la gente pues tuviera un poco de dignidad, tuviera comunidades libres de contaminación, por lo menos que no fueran contaminaciones completamente discriminatorias, ¿no? Porque hay mucho de eso, ¿no? O sea, la realidad es que si te pones a pensar dónde se establecen muchas veces de las plantas y de las fábricas que te tienden a contaminar mucho, que emiten mucho dióxido de carbono o algún otro contaminante, ¿no? Pues normalmente son en lugares muy rurales o lugares muy pobres. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde no les van a hacer, donde quizás no van a haber mucha oposición. No están tan estrictas, pero, ¿no? Exactamente, y es el caso en Estados Unidos y el caso en Latinoamérica, es el caso en México. O sea, tú nunca vas a ver una planta que trate carbón y emita emisiones de dióxido de carbono al lado de la vista, ¿me entiendes? O sea, ¿te imaginas que la gente con buena lana va a dejar que les contaminen el aire y les hagan feo? No, claro. Si tienen ahí un campo de golf, o sea, es una cuestión, ahí es donde entra el lado social, el lado de justicia social, ¿no? Entonces, la realidad es que ese fue la mayoría de mi tiempo en Estados Unidos. De los 12 años que platicaste. Esa fue, digamos, fueron 10 de los 12 años, y ya fueron los últimos, fue el último lapso de mi tiempo que yo me involucré más en esto. Y realmente surge porque la gente con la que te juntas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que mucho de este cariño, por ejemplo, por el whisky, viene de haber conocido a mi esposa, ¿no? Yo me acuerdo que pues yo tomaba whisky, pero no tanto. O sea, como mexicano, pues lo que yo tomaba era destilados mexicanos, el tequila, mezcal, ¿no? Si me iba a comprar unas cervezas, me compraba en Estados Unidos cervezas mexicanas. Así fueran cervezas industriales mexicanas, pero yo compraba mexicano. Cosas mexicanas. Entonces, tus últimos 2 años de Estados Unidos... Fue cuando ya me involucré más al tema esto de destilación, ¿no? Entonces, fue ella la que me dijo, y la verdad es que son de esas cosas que agradeces en la vida, de esos consejos que alguien te da y que te acuerdas como muy puntualmente, que me dijo, mira, si tanto te llama la atención esto de destilar, ¿por qué no vas y aplicas a un trabajo y que te den, y ahí aprendes y te den pues toda esta experiencia que necesitas para poder destilar? ¿Y recuerdas tu primera posición en la destilería? ¿Qué hacías? Me acuerdo perfectamente cómo llegué, porque me acuerdo que me dijo eso mi esposa y dije, es una idea súper fantástica. Entonces me acuerdo que mandé correos, ¿no? Como a 6 destilerías, o 8 tal vez. Y la mayoría no me contestó, esa es la verdad. Yo creo que me contestaron 2 o 3, y una me dijo, sí, vamos a necesitar gente, pero en el verano, o sea, márcanos en unos 7, 8 meses y vemos. Y pues dije, no, pues yo qué voy a hacer en 7, 8 meses, ¿no? Y otra me dijo, estamos en construcción, vamos a contratar a más gente, pero ahorita mismo no tenemos nada.
Y la otra que me dijo, oye, pues ¿por qué no pasas y hablas con el maestro destilador? Va a estar allí, si no mal recuerdo se llamaba Matt, platica con Matt y a ver qué te dice, ¿no? O sea, a ver si le puedes ayudar, porque sí, vamos a necesitar ayuda. Y le escribí a Matt y me dijo, pues pasa mañana y si quieres, traes tiempo, pues te quedas un rato para que veas cómo va a estar. Literal, fui al otro día y ahí me quedé. O sea, contratación inmediata. Sí, ¿no? O sea, llegué y le dije por qué quería, lo que yo había hecho, lo que yo había leído un poco. Me acuerdo que tomé una clase en línea sobre destilación, como para no llegar en cero. O sea, ¿tú qué nos ofreces? ¿Cómo nos vas a ayudar? ¿Y esa destiladora era una marca importante? ¿Era una marca pequeña? No, entonces parte del génesis y parte de la influencia que tenemos nosotros como Cuatro Volcanes es que todas estas destilerías, Estados Unidos en ese momento, y no sé si Estados Unidos, pero en particular Washington DC, estaba pasando por un momento bien interesante. Entonces vino una ola de cervecerías artesanales, así como la que vimos en México, ¿no? De que de repente abría una cervecería artesanal aquí, otra por allá. Estados Unidos estaba ya como que ya estaba consolidado ese movimiento de cervecerías artesanales independientes y estaba entrando una ola de microdestilerías. Entonces ya no era cerveza, ya eran destilados. Entonces en Washington DC, pero en Estados Unidos en general, de repente empezabas a ver que una nueva microdestilería en Oregon, una nueva microdestilería en New York, una nueva destilería en Seattle, una nueva microdestilería en Washington DC, que empezaban a ganar premios en competencias buenas, ¿no? Y para las personas que no estamos tan involucradas en el tema de la destilación, ¿qué debe de cumplir o qué debe tener una microdestilería en comparación a una normal? O sea, cantidad de botellas que saca o que vende. Sí, hay una categoría y cambia. Casi estoy seguro que casi cada estado tiene una regulación, por lo menos en Estados Unidos. Y no quiero mentir, pero casi estoy seguro que el límite para que te considera una microdestilería, una destilería artesanal, creo que eran como algo así como 15,000 litros al mes. Entonces, si pasaba los 15,000 litros de destilación o de producto, ya no te consideraban una microdestilería, te consideraban una destilería industrial. Creo que es relativo también, porque por ejemplo, esas dos destilerías que yo trabajé eran extremadamente chiquitas, no llegamos a los 15,000 litros ni de broma. Creo que si andábamos por los 4,000, 5,000 litros, ya era mucho. Eran destilerías muy pequeñas y la realidad es que lo que yo les admiro es que lo que ellos trataban de hacer es como contar la historia de su destilería desde su comunidad, o sea, desde su barrio, porque eran en diferentes partes de la ciudad de Washington DC, ¿no? Entonces una parte era el Northeast y otra parte era Ivy City y otra parte era el centro, o la parte más céntrica, que era Columbia Heights. Y eran como barrios bien distintos, con historias bien distintas y con comunidades muy distintas, o sea. Y ahí aprendiste absolutamente todo. Aprendí mucho. Nos tocó reaprender o hacer muchas correcciones o adaptaciones una vez que armamos la destilería aquí en Tlaxcala. Pero definitivamente me dio una idea muy amplia. Sí, ¿no? Una visión muy clara de lo que debíamos estar haciendo como Cuatro Volcanes. Entonces, Cuatro Volcanes no es una destilería que aspira a ser un producto industrial, así con un número gigante de botellas en venta. Más bien es como tratar de capturar productos de temporada, utilizar productos regionales que podemos conseguir de productores aquí mismo de Tlaxcala o de la región, o sea, Puebla, Tlaxcala, a veces Hidalgo, ¿no? Tratar de capturar sabores que representen a nuestra gente, a nuestra historia, a nuestra cultura, a nuestros sabores, porque también está el tema gastronómico, y que sea más como eso, que sea más como, de alguna manera, propuesta distinta a lo que ya conocemos. O sea, a mí no me interesa hacer una ginebra, pues que sepa las ginebras que ya te puedes comprar en cualquier licorería o vinatería. A mí me interesa más, por ejemplo, que es lo que hemos hecho, hacer una ginebra que lleve los elementos de un mole, o que lleve los elementos que ahorita, por ejemplo, estamos trabajando en una ginebra de montaña que lleva hierbas silvestres de la época de lluvia en las montañas de Tlaxcala, ¿no? Que solo crecen en esa época. Eso me parece que es un producto muy distinto, ¿no? O sea, y evidentemente no vamos a sacar 10,000 botellas de eso, sino son más bien 100, 200 botellas, exagerado. Hoy nos encontramos en el año 2024 y me gustaría que les platicaras a las personas para que el día de hoy o hace unos años pudieras decirle al mundo: esta es mi destilería, esta es mi marca. ¿Qué tuvo que haber pasado? ¿Cuáles fueron tus principales retos?
porque hoy estamos viendo ya el resultado final, los éxitos que estás teniendo. Gracias. Pero ¿desde qué año inició este proyecto de Cuatro Volcanes? Bueno, el génesis se remonta pues a mis días esos en destilería, ¿no? De Estados Unidos, en destilerías, y leyendo y tomando esta clase en línea de destilación. Pero digamos, aquí en Tlaxcala nos vamos al 2018, que es cuando llego acá y vamos a comprar un alambique chiquito y vamos a empezar a hacer pruebas y vamos a empezar a hablar con productores de maíz para que ellos nos enseñen sobre cada variedad de maíz que se produce en esta zona de Tlaxcala. Vamos a hablar con la gente local para que hagamos un poco más de estudios sobre el tipo de agua que tenemos. Entonces 2018, pero yo creo que moviéndonos hacia el futuro, o sea, ese trabajo va a permanecer, creo que esencialmente muy similar. ¿Qué es eso muy similar? Pues un compromiso muy serio a elevar o apreciar lo local, a seguir trabajando con productores locales, a seguir investigando y aprendiendo más sobre maíces mexicanos que se siembran en esta región o regiones vecinas, en a seguir aprendiendo sobre la herbolaria, el uso que tenían tradicional, a veces más ceremonial de algunas de estas hierbas, el seguir construyendo con esas alianzas con talento local, por ejemplo, seguir trabajando con investigadores, con chefs, con cocineras tradicionales, el ir visitando a líderes comunitarios que han conservado esas tradiciones de utilizar esas hierbas con un propósito muy específico, porque ellos lo conocen. O sea, a veces creemos que la ciencia está muy avanzada, ¿no? Pero luego regresas a una comunidad y te dicen, mira, cuando te duele alguna parte del cuerpo, y son muy específicos ellos, entonces te duele, tienes un dolor de cabeza o tienes un dolor de estómago, o acaban de dar a luz, esta es la hierba y se hace así. Entonces ese conocimiento es invaluable, porque desafortunadamente si no hacemos nada al respecto, o sea, si nosotros no invertimos en conservar, en mantener ese conocimiento, se pierde. Entonces un poquito de este esfuerzo de nosotros de Cuatro Volcanes, de irnos a aprender, de ir a alguna manera escuchar ese conocimiento, esas tradiciones, es con la intención de que se conserven también, ¿no? El mismo esfuerzo que para nosotros es muy consciente y muy intencional de utilizar maíces criollos. Entonces, por ejemplo, uno de los desafíos, a veces es bien difícil conseguir maíz criollo, y eso involucra muchas cosas, y ahorita te hablo de en qué sentido es un desafío. Bueno, es un desafío porque la gente difícilmente ya lo cosecha, y no porque no quiera sembrar y cultivar maíces criollos, sino más bien el mercado no se los compra, y pues, al final del día estas familias productoras tienen que comer, y si no pueden vender su producto, no, pues ellos se ponen en una situación complicada. Y cuando vas tú con los productores que cosechan este maíz especial o diferente, ¿saben que va destinado a tu marca? Con los que hemos trabajado directamente, sí. Pero también lo que hacemos nosotros es que a veces vamos a ferias de semillas de aquí de Tlaxcala y compramos, ¿no? Y les contamos, pero creo que a veces pues no hay como la oportunidad de realmente como conectar con ellos para que vean exactamente cuál es lo complejo de todo ese proceso que nosotros nos queremos meter. Pero cada vez que podemos, sí, o sea, compartimos y les decimos para dónde va, para que ellos también de alguna manera se sientan orgullosos de que su producto, su trabajo va a terminar en una botella de Cuatro Volcanes, ¿no? Y trabajar en equipo como comunidad tlaxcalteca, ¿no? Definitivamente. Entonces ha sido y eso es un poco del trabajo que creo que define a Cuatro Volcanes. Ha sido lento, ha sido complicado, pero hemos tratado de hacer todo lo posible de que nos vean como un aliado, que nos vean como un amigo en esta causa de conservar ese tipo de semillas, de ese tipo de maíces, ese tipo de tradiciones, el uso de las hierbas en este caso también. Pero, o sea, siempre es difícil, ¿no? Ganarte la confianza, el que ellos abran, ¿no? La puerta de sus hogares y de su conocimiento y lo comparten. Pues porque, o sea, también me imagino que ha habido experiencias donde la gente simplemente trata pues, de tomar ventaja, ¿no? Y entonces yo entiendo perfectamente eso, que, o sea, no siempre la gente va a estar como listos y dispuestos a decirte cómo lo hacen, qué han hecho y cuáles son los beneficios de ese tipo de tradiciones y usos. Entonces,
es un trabajo a largo plazo, ahí es donde vamos. Me gustaría a mí, estaba pensando justamente y compartiendo con algunos de nuestros amigos, incluido Irat Santa Cruz, que es un investigador, que me gustaría que, por ejemplo, que cada edición de botella que saquemos de whisky, que le dé crédito al productor de maíz y que hable del tipo de maíz que es. Eso es muy bueno. Y me gustaría que, por ejemplo, saquemos una edición que nosotros estábamos pensando que se van a llamar ediciones Teocintle, y son ediciones cortas porque vamos a hacerlo por barrica. Entonces vamos a comprarle suficiente maíz para llenar 2 o 3 barricas, o tal vez son simplemente una, porque a veces no hay mucho más maíz más que ese, ¿no? Y nos alcanza a llenar una barrica. Entonces esa edición se le dé crédito a quién es el productor de maíz, de qué comunidad viene, qué tipo de maíz, cuáles son, digamos, algunos aspectos importantes técnicos que debemos tener presentes sobre ese maíz, ¿no? Porque, por ejemplo, el maíz rojo cónico y el maíz pepitero amarillo, blanco, pues, ¿cuál es la diferencia? O el maíz azul, o el maíz sangre de Cristo. Entonces creo que también compartir no solo el darle el crédito al productor y su trabajo de conservación y de mantener esas semillas vivas, pero también que el consumidor sepa por qué ese maíz es especial, porque qué lo hace distinto a todos los demás. Sobre todo frente a este tema que tenemos ahora, del tema de que Estados Unidos quiere imponernos maíz híbrido para el consumo humano. Claro. Entonces, ese es otro desafío. Yo siempre le he dicho a la gente cuando comparto sobre la destilería que nosotros de alguna manera conscientemente escogimos la vía más difícil, que era la vía de trabajar con compromiso de comercio justo, de trabajar solo con maíces criollos, de trabajar solo con materia prima de la región, tanto como es posible. Hay cosas que no podemos conseguir acá. Y ahorita perdón que te interrumpa, ahorita que ya estamos metiéndonos más, platicando sobre tu marca, ¿cuál ha sido la mejor experiencia, la mayor satisfacción que has tenido al momento de compartir lo que tú y tu equipo de trabajo hacen detrás? ¿Qué comentarios te ha hecho la gente? ¿Qué experiencias has tenido? Es eso, y lo acabas de decir, creo que muy atinadamente. O sea, mucha gente cree que, por ejemplo, cuando hemos ganado medallas en San Francisco, California, cuando ganamos medallas con el concurso mundial de Bruselas en Mexico Selection, es como que el clímax de la satisfacción para nosotros. Para quien no sepa qué son los premios que tienen tus productos, ¿podrías platicarnos un poco de eso? Sí, pues afortunadamente hemos podido competir en varios concursos de destilados. Muchos mexicanos, casi cualquier competencia que entramos ganamos una medalla. De hecho, todos los productos están premiados, desde nuestro whisky, nuestro ron, nuestras ginebras, nuestra absenta, que son como, digamos, los productos que más comercializamos. Pero hacemos otras cosas y realmente creo que lo importante ahí, lo rescatable de eso, es que todo se hace con mucho cuidado, con un cuidado meticuloso, que, o sea, son merecedores de premios a nivel nacional e internacional. A mí honestamente no me sorprende que hemos ganado medallas. Yo no tengo duda de que se lo merecen por el trabajo y la dedicación con el que se hace el producto. Pero a tu pregunta inicial, o sea, ¿cuál es el momento más satisfactorio? Para mí es cuando llega un cliente que había escuchado y que viene porque de alguna manera se identificó. O sea, nos llega mucha gente que dice, yo no soy de Tlaxcala, pero me escuché que hacen un whisky de maíz criollo, y pues como mexicanos tenemos que estar invertidos en apoyar ese tipo de esfuerzos, y vine a probarlos a Tlaxcala y quería ver qué tan bueno estaba, y cuando lo prueban y te dicen, wow, no me imaginaba que iba a estar así de bueno, o está mejor de lo que yo me imaginaba. O sea, esos comentarios de reacción de gente que, o sea, ni te conoce a veces, nada más viene porque escuchó en algún lado que había un whisky o que había una ginebra de mole, y la prueban y se quedan con esa impresión, ¿no? Esa sorpresa de que es un producto muy bien elaborado. Eso para mí es mucho más satisfactorio. Y al final del día, lo que digo cuando nos han invitado a otros espacios a presentar la marca es, o sea, está bien que nos den los premios, ¿no? Está bien que nos inviten a eventos, pero al final del día, como un producto destilado, como un producto embotellado para la venta, lo más importante es que nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros conocidos, pues lo conozcan y apoyen. Lo prueben y apoyen, y que, o sea, si les gusta, que lo consuman, ¿no? O sea, lo hacemos para eso, ¿no? Ese es el fin último, ¿no? Que la gente lo consuma. Si no hay consumo, pues está muy padre las medallas, pero ahí están las botellas, ¿no? Debe de ser consumido. Oye, nos platicabas hace un momento que has estado en algunos foros, algunos eventos.
¿cuáles han sido los últimos eventos que los han invitado, que más te ha gustado a ti y a tu equipo de trabajo? Para que sepan las personas que nos estén viendo, ¿dónde ha sido presentada tu marca? Pues hemos estado nos hemos dedicado a entrar a cualquier espacio donde creamos que es relevante estar. Por ejemplo, de los que vale la pena a lo mejor rescatar porque la relevancia, ¿no? Barra México, ya hemos ido los últimos 2 años. Hemos estado en ferias de pequeñas y medianas empresas en la Ciudad de México. Celeste, mi hermana, estuvo en Santa Fe hace unos días con la Secretaría de Desarrollo Económico de Tlaxcala, presentando la destilería. Éxito total, a la gente le gustó mucho, a la gente que se tomó la oportunidad de ir a probar los destilados le fascinó. Seguido nos invitan al Congreso del Estado de Tlaxcala. Hemos estado en el Palacio de Gobierno aquí con la gobernadora de Tlaxcala. Nos invitan a Puebla. Estuvimos en varias conferencias. Acaba de pasar la Asamblea Nacional de SCOL, que es una especie de club de gente involucrada en el tema de la industria turística, de la industria hospitalaria. ¿Estuviste en el Hotel Banyan Tree? Estuvimos en Banyan Tree también, que ahora está haciendo bastante ruido porque le acaban de entregar la llave de oro, algo así se llama, de Michelin. Sí, algo así, ¿no? Hace unos sí. días lo publicaron en sus redes sociales. Sí, entonces ha sido intencional construir comunidad y una relación positiva con bares en Ciudad de México, en Puebla y en otras partes de México, ¿no? Estuvimos ahí, creo que hemos visitado todos los barecitos que están haciendo ruido en Puebla. Entonces estamos visitando seguido diferentes lugares, nos invitan y agradecemos mucho ese cariño, esas invitaciones a que seamos parte del trabajo que están haciendo en diferentes barras, en diferentes restaurantes, en diferentes establecimientos de consumo, porque vamos con mucho gusto y lo que queremos ahorita es que la gente pruebe Cuatro Volcanes. Una vez que los prueba les gusta. Y si alguna empresa está interesada en ustedes, algún restaurante, algún evento privado, público, ¿están abiertos ustedes a participar? ¿Cómo es el proceso para que los contacten? Sí, no, seguido, por ejemplo, nos acaban de invitar ahorita a un evento en la Ciudad de México, en la Escuela de Gastronomía Segalmex, me parece que se llama, algo así, a lo mejor estoy inventando nombres, pero nos acaban de invitar para hacer un evento, va a ser una cena maridaje, vamos a nosotros a llegar con los destilados y con cócteles. Entonces, a tu pregunta, básicamente nos contactan, nos platican un poco de lo que quieren hacer, vemos en qué manera nosotros podemos colaborar y agregarle al evento. Y la realidad es que cada evento lo tratamos como de forma personalizada, porque todos los eventos son distintos. Y aunque sí, nosotros nos dedicamos a hacer destilados y normalmente utilizamos los destilados que ya tenemos, si ha habido momentos en que nos dicen, ¿sabes qué? Quiero que me destiles algo muy distinto. Incluso se involucra destilar algo en particular para este evento. Por ejemplo, fue el aniversario de este restaurante en Valquirico, y llevamos allá un alambique pequeño de 70 litros y les destilamos un café de olla para que fuera el trago con el que cerrábamos, que era más o menos una especie de un carajillo deconstruido que hicimos con un destilado de café y con un licor de hierbas que nosotros armamos. O sea que en ese momento se destiló. En ese momento se destiló, mientras ellos cenaban se destiló, y cuando terminaron de su cena, su último tiempo, pum, se sirvió un carajillo hecho con un destilado de café de Cuatro Volcanes. Wow. Y me gustaría hacerte la pregunta, para ti, si pudieras definir en una palabra Tlaxcala, ¿qué palabra elegirías? Para mí yo creo que no sería una sola palabra, pero es como el mejor secreto guardado. Es a lo mejor una frase. Tlaxcala, para los que no han visitado o por lo que no se han tomado la molestia de venirse como a empapar con lo que tiene que ofrecer Tlaxcala, tiene muchísimo que ofrecer. O sea, desde el lado gastronómico, la comida de Tlaxcala es impresionante. Desde el lado de la historia no se puede entender México sin Tlaxcala. O sea, imagínate que no podemos entender la fundación y la historia de la creación de México como un país sin tomar en cuenta la historia de Tlaxcala. O sea, a mí hay gente que he conocido fuera de México me dice que Tlaxcala no es la cuna de la nación. Tlaxcala es la cuna de Latinoamérica.
es la cuna del mestizaje. Entonces, sin Tlaxcala no se entendería cómo se creó la colonia española de las Américas, la creación de México, la fundación de países como Guatemala. Incluso a mí me tocó ir, por ejemplo, a varias ciudades de Estados Unidos. Por ejemplo, ahorita la que me recuerdo muy claramente, me tocó ir a Santa Fe, Nuevo México, y la placa donde está la capilla, la iglesia con la que se fundó la ciudad de Santa Fe, dice, era una misión, ¿no? Esta misión, este asentamiento fue fundado por indios de Tlaxcala. Sí. Pero eso me tocó verlo en otros lados, o sea, también, por ejemplo, acabo de ir a Antigua Guatemala, y Antigua Guatemala fue fundado con gente de Tlaxcala. Wow, increíble. Entonces, es un secreto, es el mejor secreto guardado mexicano. O sea, la gente que no ha tenido la oportunidad de venir a conocer Tlaxcala, y si lo viene y presta atención y lee y investiga un poquito, Tlaxcala es una joya. Y una parte fundamental para la historia de México. Parte fundamental. Y qué mejor que venir a conocer tu estado, conocer tu ciudad, y que vengan a probar los destilados que estás haciendo, ¿no? Claro, ¿no? Y es lo que creo que también creo que es el trabajo que estamos tratando de hacer, y que, o sea, nosotros somos parte de muchos esfuerzos. Ya hay muy buenos, ya hay una proporción muy bonita, por ejemplo, de chefs que han regresado de restaurantes muy buenos de Ciudad de México y otras partes de México, que regresan y montan su propio negocio, y ahora están haciendo comida contemporánea tlaxcalteca, pero está inspirada y enraizada en la tradición gastronómica tlaxcalteca. O sea, no están tratando de servirnos comida francesa en Tlaxcala, están tratando de servir una reinterpretación de la comida tradicional tlaxcalteca. Sí, muy buenos restaurantes te encuentras aquí, tienen muchas bellezas arquitectónicas, haciendas, tienen muchas cosas que compartir tu estado, y qué padre que lo puedan complementar probando tus destilados, ¿no? Esa es, creo que, la parte importante. Sí, y una cosa no está separada de la otra, ¿no? O sea, yo siempre, desde que empezamos con la destilería y después con el gastrobar, siempre fue esta alianza, ¿no? De que nuestros destilados se entienden mejor cuando los acompañas con una buena comida tlaxcalteca, con una buena comida mexicana, ¿no? Entonces, son dos cosas que van juntas, la diversidad gastronómica con la propuesta de destilados que yo te decía, experimentales de 4 volcanes, pero se complementan muy bien, o sea, están pensados a partir del otro, ¿no? Claro. Y ya para terminar con este podcast, me gustaría preguntarte algo muy importante. Tú sabes muy bien que este proyecto es altruista. Sí. Este proyecto, estamos contando ahorita tu historia, lo está conociendo las personas, y no sé si concuerdes conmigo, pero siempre en nuestra vida van a haber personas que se van a aparecer en nuestro camino para ayudar. Sí. Siempre va a haber personas que nos van a dar un consejo, que nos van a dedicar tiempo, que nos van a decir algo que puede incluso hasta cambiar el camino de nuestra historia. Definitivamente. Si te pudiera preguntar cuál es una de todas las personas que te han ayudado en tu vida, que nos pudieras compartir quién es y qué experiencia has tenido con esa persona, ¿qué podrías compartirnos? Bueno, creo que en esa parte también he tenido mucha fortuna. Tuve muchos mentores cuando yo estuve en Estados Unidos, que fue como en esa parte que tuvo mucha influencia en lo que hago y cómo lo hago, ¿no? Y por ejemplo, uno de las personas que yo sigo en contacto, que seguido me marca, es un amigo que está en Oakland. De hecho, él fue también un activista, trabajó con los sindicatos toda su vida. Él siempre fue de la lucha por los derechos de los trabajadores, por los migrantes. ¿Cómo se llama tu amigo? Él se llama Alfredo. Alfredo, le mandamos saludos a Alfredo. Alfredo de Ávila, y yo lo conocí porque una jefa mía lo trajo como un mentor, y hicimos amistad. Las veces que he tenido la oportunidad de ir a San Francisco, a la área de la bahía, siempre lo paso a saludar, me he quedado en su casa. Ha sido un mentor, ha sido una persona que me ha ayudado como a crecer, y siempre ha sido como esa persona que te da mucha guía, que te da mucho consejo. Entonces, pero Alfredo es uno de ellos. O sea, tuve muchos amigos. Otro amigo que yo considero también
casi como un hermano, porque aunque él es mayor que yo, pero no es tan mayor que yo, es Edwin. Él también es hijo de mexicanos, igual que Alfredo, pero ya nacidos en Estados Unidos. Y él está ahora en Tennessee, si no estoy equivocado, pero nos conocimos en Orlando, Florida. Yo lo jalé y lo recluté para que trabajara por unas organizaciones en las que yo estuve. Lo jalé para, de hecho, 2, 3 organizaciones. Y aunque trabajamos juntos, siempre lo consideré más como un mentor y como un amigo, ¿no? Como un amigo cercano, porque son esas personas que tienen mucha sabiduría, a pesar de que a lo mejor no son muy, muy, muy mayores. Y que nunca las vas a olvidar. Sí, no, y que son gente que cuando tienes dudas, cuando tienes como cuando tienes cuando no estás completamente seguro de algo, es con la gente que puedes consultar cosas, ¿no? Mi esposa, definitivamente, o sea, creo que la familia a veces termina, no siempre, pero termina siendo también un elemento importante. Mi esposa es como la mejor consejera que me puedo conseguir. O sea, cada vez que yo tengo dudas sobre el negocio, sobre decisiones personales, decisiones financieras, ¿no? Yo siempre la consulto y a veces no siempre hago exactamente lo que ella quiere y no le gusta, ¿no? Cuando no lo hago como ella quiere. Pero desde luego ha sido una influencia crucial para el trabajo que se ha hecho con Cuatro Volcanes. Y pues te digo... Para tu vida, ¿no? Sí, como persona, sí, como no, Ernesto Vargas. Sí, es la compañera de la lucha, ¿no? O sea, al final del día, si ella no está como convencida de que eso vale la pena, pues siempre es mucho más difícil, ¿no? Entonces, el tenerla a ella como aliada, el tener su apoyo y su inteligencia, porque es súper inteligente, ¿no? Siempre ha sido una ayuda increíble. Y mi mamá y mis hermanas, o sea, son personas... de trabajo. Sí, o sea, al final del día creo que es bien evidente que Cuatro Volcanes es un proyecto familiar, no es una empresa familiar. Entonces, lo que se ha logrado gracias al trabajo, a la influencia, a las ideas, al sacrificio y al esfuerzo de ellas. Wow. Entonces son fundamentales en este proyecto. Qué gran respuesta. Fíjate que yo llegué a conocer tu proyecto de Cuatro Volcanes porque quise venir a conocer el avión que está en uno de los cerros de aquí de Tlaxcala. Sí, está aquí enfrente en Tizatlán. Tu negocio está en una de mis listas de pendientes de conocer y tuve el gusto de ser primero tu cliente y ahora tengo el honor de poderme llamar tu amigo. Sí, claro. Ahora te agradezco mucho tu amistad. Eres una persona increíble y me da muchísimo gusto todo el éxito que has tenido como Ernesto Vargas y como Cuatro Volcanes. Y me gustaría terminar esta entrevista preguntándote, para ti, ¿por qué crees que es importante ayudar a las demás personas? Yo siempre he tenido esta convicción y no es una convicción que creo que es ajena a la educación que me dieron mis padres, es que una de las mejores cosas que podemos hacer es ayudarnos entre nosotros, ¿no? O sea, llega un momento en que uno mismo necesita ayuda de alguien más, ¿no? O sea, desafortunadamente creo que hay gente que cree que vivimos de alguna manera en una vida individualista, ¿no? De que tus logros son tus logros individuales, que tu vida es tu vida, que tu riqueza, tu dinero, tu propiedad es una propiedad individual. Desafortunadamente hay algo de eso, ¿no? En la realidad, pero hay un dicho que me gusta mucho que dice, de hecho dos dichos que creo que capturan muy bien porque para mí es importante esto de poder solidarizarse, de poder ayudar cuando se puede, de hacer el esfuerzo de ayudar cuando se necesita. Entonces, el dicho dice que se requiere una aldea completa para crear un niño. O sea, no hay tal cosa de que los dos padres crean un niño. Necesitas maestros, necesitas doctores, necesitas una nana, necesitas una guardería. No es verdad que dos padres pueden crear un niño. Siempre necesitas a tu comunidad alrededor de ti apoyándote para hacer ese trabajo bien hecho, ¿no? El crear un niño, el de darle educación y cubrir las necesidades. Y también el otro dicho que me gusta mucho, que creo que es un dicho de África, que es: si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres ir lejos, vete acompañado. Increíble. Neto, quiero darte las gracias por esta entrevista. Para mí es un honor que tú estés aquí, que seas la primera persona invitada a este proyecto, y espero que los éxitos para tu vida, para tu equipo de trabajo y toda tu familia sigan viniendo. Muchas gracias. ¿Y dónde pueden encontrar
más información acerca de tu proyecto de Cuatro Volcanes. ¿Cuál es la dirección de tu negocio, tus redes sociales? Sí, es súper fácil, nos pueden encontrar. De entrada, pues muchas gracias, Memo, por tener el privilegio y el gusto de ser parte de este proyecto tuyo de podcast. Siempre es un gusto saludarte y recibirte en la destilería Muchas gracias. y convivir. La destilería es bien fácil de encontrar, ponen Cuatro Volcanes con letra, no con número, y sale desde el perfil en Google Maps, sale la página, sale el Facebook, sale el Instagram, sale el TikTok. Entonces, Cuatro Volcanes en letra, y si quieren, si por alguna razón no están seguros, le ponen Tlaxcala o le ponen destilería, y va a ser la primera opción que les sale en su navegador. Y allí sale el número de teléfono, ahí está nuestra página, tratamos de tener como, estar como atentos y ser responsivos, pero si no respondemos porque estamos en algún evento atorado, pero tan pronto podamos, le respondemos. Y ahí mismo les salen los horarios de cuando está abierto el gastrobar y la destilería para que nos visiten, quieren hacer un tour, quieren venir a echar un traguito, quieren venir a comer. Siempre bienvenidos, está su casa, los recibimos con mucho gusto. Neto, muchísimas gracias y espero que podamos coincidir nuevamente en un nuevo episodio. Claro que sí, cuando nos invites ahí estamos. Muchas gracias, amigo. Neto. Amigo Neto, muchas gracias por el recibimiento a la destilería. Con mucho gusto. Estoy muy contento de venir otra vez a tu negocio. La verdad es que me encanta la decoración, me encanta todo lo que has hecho en tu marca. Y qué bueno que ahorita, ya después de la entrevista, ya después de que platicamos de tu vida, de tu historia, podemos ahorita saber un poco más de lo que nos estabas platicando hace rato. Por lo que veo aquí en la mesa, estos son tus productos. Son los productos que se realizan aquí en tu negocio. ¿Y nos puedes comentar más acerca de los productos que embotellas aquí en Cuatro Volcanes? De entrada, pues muchas gracias por la invitación a ser parte de este podcast. Siempre es un privilegio poder compartir un poco de quiénes somos como Cuatro Volcanes, de la historia personal con la que yo normalmente cuento quién soy y quiénes somos. Este es el gastrobar de Cuatro Volcanes. A los que nos han visitado, la destilería está abajo y arriba está este espacio donde recibimos visitas que pueden venir a probar alimentos y desde luego bebidas preparadas con los destilados de Cuatro Volcanes. Aquí tenemos una selección de algunos de los productos de Cuatro Volcanes. Tenemos un ron, que ahorita vamos a hablar un poquito de ellos. Tenemos whisky, tenemos ginebras, tenemos brandy, tenemos absenta, también es una ginebra. Entonces, hoy particularmente estoy súper contento, Memo, porque justamente quería presumirte este ron. Hablando del tema del propósito del podcast, ¿no? De cómo quieres tú que se comparta este tipo de historias y el propósito de tu programa de organizar este podcast y contar las historias de las diferentes personalidades que tú invitas. Pues bueno, una de las cosas que nosotros queremos compartir es obviamente lo que hacemos como Cuatro Volcanes. Claro. Y tenemos este ron cristalino, que es el que me gustaría que compartiéramos a través de tu podcast. Oye, es una muy buena idea. Y además que nos estabas platicando que este producto, este ron cristalino, todavía no sale a la venta. Es así, entonces, tomando el tema altruista de tu programa, que de una vez más te lo aplaudo, y no porque estés aquí conmigo, pero esa idea de tener un propósito mucho más allá de simplemente buscar impresiones, likes y demás, sino qué más podemos hacer para tener un impacto dentro de la gente que ve nuestros programas o en este caso tu podcast. Okay. En este caso a mí me gustaría sugerirte es que tomemos este ron cristalino que todavía no se lanza al mercado. Es un ron cristalino que básicamente se ha añejado por 3 años y después refiltramos nosotros con carbón activado de grado alimenticio, en este caso es de coco. Se vuelve a filtrar, se pule con filtros que son aptos para darle otra vez ese terminado cristalino y después se vuelve a embotellar. Entonces técnicamente es un ron que se ha añejado, similar a nuestro whisky, a nuestros brandes, y después se ha clarificado, básicamente para resumirlo. No lo hemos lanzado al mercado, pero es una nueva línea del ron que queremos lanzar, de un ron premium. Hoy tenemos un ron también que es más como un ron mucho más accesible, un precio mucho más bajo, pero también está pensado para bateo. Este está para que se disfrute solo y ya si lo quieres mezclar, desde luego pues se puede mezclar muy bien, ¿no? Y me gustaría que tomemos esta botella de ron, se haga una rifa y lo que recaudemos, los fondos en su totalidad, se donen para personas que nosotros podamos encontrar acá, ya sea una persona o unas personas que tengan necesidad dentro de la comunidad de Tlaxcala y principalmente dentro de la comunidad de
de la industria de hospitalidad y de restaurantes, si es que te parece bien a ti. No, me parece muy bien, la verdad, te agradezco mucho, es una muy buena propuesta y además compartirles a las personas que nos están viendo que la persona que se llegue a ganar esta botella se va a estar llevando una botella de gran calidad Sí, desde y luego. además algo muy especial es que todavía no ha salido al mercado, que eso también le da el plus. Entonces, me parece muy buena la idea, la verdad te agradezco mucho la propuesta y vamos a invitar a las personas a través de las redes sociales de Cuatro Volcanes, también las redes sociales mías, para que se sumen a esta rifa. Vamos a compartirles la cantidad de boletos que se van a estar rifando. Y si te parece bien, podemos hacer un live. Sí, no, de hecho podemos hacer la rifa en vivo para que la gente vea vivo. quién es el ganador y Exacto. quién estuvo cerca de ganárselo y todo eso, ¿no? Porque creo que eso le da mucha emoción y también mucha transparencia para que la gente vea que es un sorteo real, ¿no? Claro. Y al final, los fondos que se recogen, se donan. Elegimos una persona que esté necesitada, que esté pasando un momento difícil. Para apoyarlos. Para apoyarlos, me parece muy bien. La verdad, Neto, muchas gracias por tu apoyo. La verdad es que siempre estoy muy emocionada cada vez que vengo a tu negocio. Gracias. El equipo de trabajo que tienes atrás de Cuatro Volcanes. Y los invito a todos, los que están viendo este primer episodio de Historias que Ayudan, los invito a que vengan aquí al Gastrobar de Cuatro Volcanes, conozcan los productos, tienen una gran variedad de productos y sobre todo que no nada más van a probar los productos de Cuatro Volcanes, sino van a disfrutar una experiencia gastronómica muy buena. Como por ejemplo tienes pizzas especiales que no puedes encontrar en otros lugares, ¿no? No, sí, claro, desde luego. O sea, la coctelería de entrada pues, tiene que ser con productos de Cuatro Volcanes, cosa que nos obliga a ser muy originales y muy creativos en desde ese punto, ¿no? Porque no podemos básicamente sacar los tragos de manera tradicional o clásica, dado que tenemos que utilizar pues, materia prima distinta o en este caso ingredientes muy distintos. Entonces los tragos aquí, la coctelería está muy buena y la comida desde luego se pensó con la intención de acompañar y hacer un maridaje bueno con estos tragos. Entonces la comida está muy buena, los tragos están muy buenos. Si no han visitado Cuatro Volcanes, es una experiencia que tienen que vivir y como esto, pues no hay mucho, ¿no? O sea, realmente no hay muchas destilerías ni muchos gastrobares que estén ofreciendo este tipo de experiencia en la región, así que tan pronto puedan escaparse a probarlo. Sí, y algo que me gustaría agregar es que es un lugar que yo con los ojos cerrados podría recomendarlo. Todos mis amigos, todos mis conocidos que les he mencionado que vengan al negocio de Neto y que conozcan a todo su equipo, la verdad es que se quedan fascinados, son clientes recurrentes que vienen y prueban nuevamente los productos. Sí. Así que Neto, muchas gracias por la entrevista y te agradezco mucho que hayas donado esta botella edición especial de ron cristalino para ayudar a personas que necesiten algo. Con mucho gusto y ojalá que sea una de muchas y se beneficie muchísima gente y que la audiencia crezca muchísimo para historias que ayudan. Perfecto. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego, amigos.